Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por haber aceptado este cambio por esta semana, por sus oraciones y todo. Así es que de verdad estoy muy contenta de que podamos seguir avanzando. Desde ahora en adelante ya vamos a entrar en tierra derecha. Las clases son muy interesantes. Ya desde la próxima semana en adelante vamos a aprender algunas terapias, algunos tratamientos naturales para ir tratando justamente en nuestro organismo eh, acorde a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy habla justamente de un tema que es muy importante, ¿ya? Que es anatomía y fisiología. ¿Ya? Vamos a ver algunas generalidades, algunos conceptos básicos y vamos a entender por qué es importante conocernos, qué es el diseño original que Dios tuvo con nosotros, ¿cierto? Eh, Cómo nos hemos desviado un poquito de eso y cómo podemos retomar el camino. ¿Ya? Así es que para comenzar lo vamos a hacer como, como siempre lo hacemos, buscando a nuestro Dios en oración para que sea Él el que dirija todo esto. Le voy a pedir a Patricio si nos puede guiar en oración, por favor. Ya inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias por esta clase, por la profesora. Te rogamos que tu espíritu la ilumine, la guíe, también abra nuestro entendimiento para poder comprender esta materia, para poder asimilarla y también poder compartirla con nuestros seres amados. Que esta clase sea de bendición para todos los que participamos de ella. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Muchas gracias. Acá Marjorie dice que está con la señal más o menos, ya por eso tiene su cámara apagada. Bueno, la vamos a extrañar, pero ahí por lo menos vemos su fotito con la familia. Bienvenida Susan, que Dios le bendiga. Vamos a comenzar entonces revisando el contenido de esta semana. No sé si ustedes pudieron ver el calendario, ya, pero en el calendario decía que la clase de hoy era justamente generalidades de anatomía y fisiología. Vamos a entender un poquito algunos términos también que son importantes, porque después los vamos a comentar durante las otras clases y ustedes ya van a saber de qué estamos hablando, ¿ya? Necesito compartir para poder mostrar la presentación de hoy. Vamos a esperar que me autorice y la podamos revisar juntos. No sé si hasta ahora hay alguna duda con respecto a las clases anteriores. ¿Algo que ustedes quieran comentar? ¿No? Por acá no, nada, Ya, todo claro. perfecto. Perfecto. Ahí Voy está. a... ¿Sí? Ya. Ah, sí lo vi. Voy a mirar entonces acá la presentación para poder abrirla y compartirla con ustedes. Es... Acá está. Entonces ahora sí, ya la van a poder ver y vamos a ir revisándolas juntos. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Sí, se ve bien, sí. Perfecto. Miren, em, la clase de hoy es bien abarcante, ya si bien es la introducción de los temas que vamos a comenzar a ver más adelante. En este curso hemos querido hacer algo como más innovador, distinto a lo que se ve en otros cursos de salud natural. Vamos a revisar por sistemas nuestro organismo, ¿ya? Cómo está compuesto, dónde está ubicado, cuál es la función. Y además vamos a ver terapias aplicadas a ese mismo sistema, fitoterapia eh, y terapia nutricional, ¿ya? Así es que necesito que ustedes pongan mucha atención, cualquier duda que vaya surgiendo, ustedes me pueden preguntar,
¿ya? Lo de hoy es como el diccionario básico para que después, cuando veamos las otras clases, ustedes ya sepan de qué se trata. Entonces, objetivos de la clase de hoy: comprender qué es anatomía y fisiología, identificar los niveles de organización del cuerpo humano, reconocer el concepto de homeostasis y relacionar el conocimiento de nuestro cuerpo con el cuidado espiritual. Ya vamos a ver si tiene alguna relación. Entonces, antes de partir, me gustaría que ustedes me pudieran comentar qué entienden ustedes por anatomía. A ver si alguien se anima. Es como la forma del cuerpo, las partes del cuerpo, los sistemas. Eso, eso como... Ah, muy bien, muy bien. ¿Cierto? Tiene que ver con el organismo, ¿cierto? Los sistemas, los órganos. Ya, bien. Muy bien. Fisiología. ¿Qué será fisiología? ¿Cómo ¿Quieren funciona el hacer? cuerpo, quizás? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo funciona el organismo, el cuerpo, la función? Muy bien, Romina. Eh, Justamente. Ya, y vamos a ver la definición un poquito más formal, pero es eso, ¿ya? Entonces, anatomía es el estudio de las estructuras del cuerpo humano, ¿ya? Por eso ahí aparece el sistema esquelético, ¿ya? Eh, Vamos a estudiar entonces dónde están ubicados los órganos, eh, cuál es, y para entender cuál es la función de ellos, vamos a referirnos a la fisiología. Justamente la fisiología es el estudio del funcionamiento de esas estructuras, ¿ya? Entonces, como les digo, vamos a hacerlo paulatinamente. Hoy vamos a ver a modo general y ya la próxima semana vamos a comenzar a analizar sistema a sistema, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿cómo está organizado un cuerpo humano? Vamos a verlo desde el nivel más inicial, ya del más básico. Eh, Antes de que se considere una unidad viva, ya debemos entender que el organismo está compuesto de átomos, ¿ya? Pero el átomo no es lo más pequeño porque tenemos los niveles subatómicos, que son como las partes que componen un átomo. Ya tenemos el núcleo, en el núcleo encontramos protones y neutrones, y tenemos orbitales que circulan alrededor de este núcleo, ¿cierto? Miren cómo parecía el modelo del sistema solar, ¿cierto? Estos electrones orbitan alrededor de los núcleos y van formando los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de lo más pequeño, siempre decimos que es el átomo, pero en realidad el nivel subatómico son los componentes del átomo. ¿Ya? El nivel atómico ya es un átomo propiamente tal, ya con todas sus partes, núcleo, con protones y neutrones, y los electrones que circulan en los orbitales. ¿Ya? Eso lo encontramos en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque los átomos, al unirse con otros átomos, van formando moléculas. Por ejemplo, átomos de hidrógeno que están unidos a un átomo de oxígeno. ¿Ya? Y esa es la estructura molecular del agua. Y la fórmula química es H2, o sea, 2 de hidrógeno, O, una de oxígeno. ¿Ya? Y bueno, las moléculas al unirse entre sí, ¿cierto? Y en el organismo vivo, se organizan para formar algunos elementos básicos para ya formar una sustancia viva, que son las proteínas. ¿Ya? Entonces, un conjunto de moléculas va a formar las proteínas. De aquí en adelante es cuando ya hablamos de un organismo vivo, ya del nivel celular. Todo lo demás todavía es parte de la materia. Todo lo que nosotros conocemos contienen átomos y moléculas, ¿ya? Está formado por átomos o moléculas. Pero en los seres vivos, estas moléculas, estas proteínas se organizan y van formando una célula.
¿ya? Una célula que es la mínima unidad viva que existe, o sea, la más pequeña, ¿ya? La unidad eh, viva más pequeña entonces es la célula. ¿Ustedes saben por qué se llama célula? ¿O tiene su Por acá razón? no. ¿No? No, Pero piensen un no. poquito, ¿a qué les suena célula? como ¿No? algo céntrico, ¿o no? No nada que ¿Ya? ver. Como celdas, celdas. Celdas, muy bien, celdas. Muy, muy bien, Marjorie. Justamente, Sí, sí, las células, bueno, hubieron hartos modelos de células cuando se descubre que existe esta unidad mínima que está viva y que forma parte de todo organismo vivo, ya valga la redundancia. Eh, Se estudió en un árbol, en este árbol, el alcornoque, el árbol de los corchos, ¿ya? De ahí se saca el modelo, eh, uno de los modelos celulares, ¿ya? Y se ve que estas células forman justamente celdillas, pequeñas celdillas, así como en las colmenas, ¿ya? Y están una al lado de la otra. Y al estar unidas unas con otras, forman un tejido, ¿ya? Entonces, cuando morían las células, ahí en el alcornoque, ¿cierto? Van quedando esos huequitos, ¿ya? Entonces, al analizarlo en el microscopio, se dan cuenta de que todo tejido vivo está formado por células. Las células, entonces, estas celdillas, en inglés cell, ¿cierto? Con dos L, ¿ya? Significa lo mismo que en español, ¿cierto? Celda, ¿ya? Así es que justamente Marjorie estaba en la razón. Las células son pequeñas celdas, ¿ya? Como ladrillitos. Y como les decía, un conjunto de células organizadas forman un tejido. Un conjunto de células desorganizadas forman un tumor, ¿ya? Pero eso es patológico. Entonces, viendo lo normal, ¿cierto? Un conjunto de células organizadas van a formar un tejido, ¿ya? Un conjunto de tejidos va a formar un órgano. Un conjunto de órganos va a formar un sistema, ¿ya? Por eso hablamos del sistema respiratorio, el sistema osteomuscular, ¿cierto? El sistema digestivo, en fin, o antes le llamábamos aparato también, ¿ya? Está formado por un conjunto de órganos que tienen una misma función. O sea, que el objetivo principal de estos órganos es trabajar en una función en común, ¿ya? Entonces, los sistemas son órganos que tienen una función en común. Y está el nivel de aparato, que es lo que les decía recién, ¿cierto? Que vendría a ser como un conjunto de sistemas. Y tenemos el nivel de organismo, ya que ya es cuando hablamos de un organismo vivo. ¿Ya? Entonces, el nivel celular, tejido, conjunto de tejidos forman órganos, el conjunto de órganos forma sistemas, un grupo de sistemas forma un aparato y en su conjunto final forman un organismo vivo, que en este caso somos los seres humanos. ¿Ya? No sé si eso queda claro hasta ahí. sí, ¿Sí? Ya, muy bien. Esto siempre es pregunta obligada en el colegio, hay un examen que se da también de salud natural y siempre, siempre preguntan por los niveles de organización del ser vivo, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Vamos a ver entonces. ¿Han escuchado hablar de lo que es la homeostasis? ¿No? por acá no. No. ¿No? Yo la había asimilado con la sangre, pero parece que no. De homio, no sé, como queda algo como la sangre. Sí, mire, tiene conceptos ahí que tienen mucha relación. Bien, Marjorie. Claro, lo que pasa es que hemo es un prefijo, ¿cierto? Que se usa para referirse a la sangre. Entonces, cuando hablamos de hemodiálisis, por ejemplo, es cuando se hace un tratamiento de purificación, ¿cierto? A través de la sangre.
cuando hablamos de hemograma, ¿ya? Es el conteo de las células de la sangre, y en fin, ¿ya? Entonces sí, muy bien. Pero aquí es al revés, es homeo, ¿cierto? Homeostasis. Homeostasis significa equilibrio del medio interno, ¿ya? Entonces, aquí esto tienen que tenerlo súper claro y quiero que presten harta atención, lo vamos a ver con mucho detalle, ¿ya? La definición más formal es la capacidad del cuerpo para mantener condiciones internas estables. Mire, esto es maravilloso. El concepto de homeostasis es básico en el estudio de la salud natural, ¿ya? Y da sustento a lo que se defiende en la salud natural, de que nuestro cuerpo, ¿ya?, tiende a trabajar organizadamente para mantener la estabilidad del mismo, ¿ya? Y de sus funciones internas, para mantener el equilibrio, para mantenernos en salud. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que en salud natural, cuando hablamos de salud, lo definimos como un equilibrio, como una homeostasis, ¿ya? Así es que, fíjense ustedes, Dios diseñó este organismo de manera maravillosa. Dicen que es a imagen y semejanza de Él. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Fíjense ustedes la simetría del cuerpo humano, ¿ya? Aquí estamos viendo los músculos, ¿ya? Cómo están organizados los músculos de tal forma que cada músculo, ¿cierto?, se está adherido a una articulación, ¿cierto? Y permite, al contraer o al relajar ese músculo, el movimiento de esa articulación. Ya, aquí están los músculos que auxilian el movimiento de el hombro, por ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos, incluso cada dedo tiene músculos que son los flexores, ya que nos permiten doblar nuestros dedos, ¿cierto? Extenderlos, en fin. El pulgar tiene un sistema muscular especial que le permite, y un sistema óseo especial también, que le permite moverse de manera distinta a los otros dedos. Esto es muy diferente a lo que pasa con otros seres vivos, ¿ya? No todos tienen esta posibilidad de anteponer el pulgar, ¿ya? Al tener esta posibilidad de hacer la pinza, este movimiento que es tan importante, nos da la oportunidad de realizar eh, herramientas, nos permite la motricidad fina para escribir, pintar, dibujar, obtener en los tiempos más antiguos, ¿cierto?, los frutos de los árboles, en fin, ¿ya? Entonces, fíjense que todo está diseñado de esa forma. Estos son los músculos, acá tenemos esto alargado, son los tendones, que son los que son como las cuerdas que van a permitir que se muevan y a la lejanía. Por eso es que cuando tenemos un dolor en la mano, por ejemplo, aquí, en realidad a veces por una lesión que viene de más arriba, ¿ya? O viceversa, a veces nos duele, ¿cierto?, a nivel del hombro, pero en realidad es por una mala fuerza que hemos hecho con la mano. Ya todo está íntimamente ligado, íntimamente relacionado con un diseño maravilloso y perfecto, ¿ya? Entonces los músculos se contraen y se relajan liberando calor, ¿ya? Para eso necesitan energía. Miren, aquí estamos mirando distintos sistemas, ¿ya? Que nos da cuenta de lo que hace el organismo para mantenernos en equilibrio. Fíjense ustedes que existe un rango de normalidad para cada uno de los signos vitales, ¿ya? Por ejemplo, la presión arterial de un humano adulto, ¿entre qué rangos debería manejarse? A ver si lo conocen ustedes. ¿Se han controlado la presión alguna vez? Sí, hasta 120 no sé si la sistólica o la otra, no me recuerdo los nombres. Y ¿Ya? me parece que hasta los 80 la que sale abajita, la que es menor, 80 o 70, no recuerdo. Diastólica. Por ahí. Sí. ¿Ya? Muy bien, miren. Si el corazón, ¿cierto?, es un órgano, después lo vamos a ver con mucho detalle, es un órgano, es un músculo que tiene unas fibras musculares distintas a los otros músculos, ¿ya? Porque el corazón es un órgano que nunca descansa y que siempre está en contracción o sístole y en dilatación o relajación, que es la
diástole. ¿Ya? El corazón entonces es una bomba, está bombeando la sangre, ¿ya? Por sus cavidades internas, que como digo, lo vamos a ver más adelante, pasa toda la sangre sucia, que se tiene que ir a limpiar, a purificar, a llenar de oxígeno a los pulmones, y también al mismo corazón llega la sangre limpia, que es la que va a viajar a través de las arterias a todo el organismo, ya para llevar nutrientes y sangre oxigenada. Entonces el corazón es el que está moviendo permanentemente la sangre, que es el fluido vital, ¿cierto? Que nos mantiene con salud y, por supuesto, vivos, ¿ya? Cuando el corazón deja de hacer ese movimiento, entonces viene lo que llamamos paro cardíaco y con eso sobreviene la muerte a los 6 minutos. Si no lo tratamos, es muy probable que ya hayamos perdido funciones vitales e incluso podemos fallecer, ¿ya? Entonces, la presión arterial, que es la fuerza con que circula la sangre a través de las arterias, se evalúa en el proceso de sístole y en el proceso de diástole. ¿Ya? Hay mayor presión cuando el corazón está enviando la sangre a través de las arterias, y eso ocurre cuando el corazón se contrae, ¿ya? O hace una sístole, ¿ya? Entonces, sístole, diástole, para que no se les olvide, ¿ya? Entonces, cuando el corazón está en contracción, la presión arterial es más elevada, la fuerza con que la sangre golpea las paredes de las arterias es más elevada. Y eso se mide con un tensiómetro, ¿cierto? Que nos va a marcar la presión entonces sistólica, ya que es la presión durante la contracción del corazón. Y también tenemos que evaluar la presión, ¿cierto? Diastólica, que es cuando el corazón está en relajación. Por eso es que en la presión arterial se marcan dos valores. Y las personas por lo común dicen la alta y la baja, ¿cierto? La alta vendría a ser la presión sistólica, como bien mencionaba Marjorie, y la baja, ¿ya? Sería la presión diastólica, ¿ya? Y los rangos en que se mueve para que una persona esté en equilibrio, para que pueda funcionar bien, porque se imagina, eh, circula con una presión altísima la sangre a través de las arterias. ¿Qué pasaría con las arterias? ¿Qué pasa si la sangre golpea con fuerza la pared de la arteria? Con mucha fuerza. ¿Qué pasaría con las arterias? ¿Como que se revientan o no? Se revientan. Claro que sí, se rompen, ¿cierto? Sobre todo esas arterias más pequeñitas. ¿Ya? Como pasa a veces en los ojos, en la nariz, en el cerebro, ¿ya? Esas arterias se rompen y sangre, ¿ya? Entonces vienen los derrames, vienen, en fin, ya todos los problemas que conlleva tener una presión arterial elevada. Entonces existe un rango de normalidad y esto es increíble porque es transversal a cualquier raza, sexo, en fin, ¿ya? La presión arterial normal tiene que ser menos o sea, la óptima es de 100 a 110, ¿ya? La sistólica, y la diastólica de 60 a 70, ¿ya? Entonces la presión arterial óptima es 110 con 70, ¿ya? Lo mínimo que podemos tener es 100 con 60. 100 de sistólica, 60 diastólica, ¿ya? 110 de sistólica, 70 de diastólica, que sería lo óptimo, ¿ya? Entonces, entre 100 a 110 sistólica y entre 60 a 70 diastólica, ¿ya? Eso sería lo normal. Ahora, lo óptimo. Todavía se considera normal, pero ya tendiendo a alto, valores que van entre los 120 y los 139, por así decirlo, 120 a 140 para que no nos confundamos, ¿ya? Menos de 140,90 entonces vendría a ser una presión eh, normal, ¿cierto? Y mayor a 140,90 ya sería una presión elevada, ¿ya? Lo vamos a ver con detalle más adelante, pero es para que ustedes entiendan que existe un rango. Yo eso se los voy a dejar también en un contenido cuando veamos el sistema circulatorio. Lo vamos a entender y nos va a quedar súper clarito, pero por ahora entender de que existe un rango. Entonces,
para no confundirnos tanto en la clase de hoy, como no es el objetivo, ¿cierto? Es justamente ver esto de los signos vitales, pero sí tenemos que conocer más o menos los rangos para entender lo que es la homeostasis. El organismo hace un esfuerzo increíble. En esto están involucrados hormonas, neuronas, ¿ya? Nervios, que para mantener el riñón, ¿ya? Para mantener la presión arterial dentro de rangos normales, o sea, menores a 140/90, ¿ya? Una presión de 140/90 hacia arriba es una presión alta que ya va a provocar daños graves en el organismo, ¿ya? Óptimo 110/70. Lo mínimo que podemos tener es 100/60. Si la presión arterial disminuye de 100/60, vamos a tener también un problema de hipotensión, ¿ya? Hipotensión arterial, que significaría que el riego sanguíneo está siendo insuficiente, está circulando con una presión tan baja que no nos podemos mantener en pie. Y ahí vienen los síncopes o desmayos, ¿ya? Por falta de oxigenación y de nutrientes, porque no está circulando la sangre con la presión adecuada. Pero todo eso ocurre cuando el organismo se desequilibró, ¿ya? Y por lo general nuestro organismo mantiene un equilibrio. Ya como les decía, miren, los riñones mantienen el equilibrio hídrico, ¿ya? O sea, nos ayuda a mantener el volumen de la sangre, ¿ya? En el interior del organismo. Eh, Tenemos también algunas hormonas que segrega el riñón que nos va a mantener la presión arterial en rango, la vasopresina, y en fin, ¿ya? O sea, hay todo un sistema y un conjunto de sistemas que están trabajando para mantener nuestra presión arterial en rangos, para mantener la homeostasis, ¿ya? No sé si se entiende eso. ¿Sí, no? Sí, Sí, se entiende. ¿Entienden? Ah, perfecto. Miren, vamos a ver otro signo vital, ¿cierto? Que se mantiene también dentro de rangos y siempre es estable, que es la temperatura corporal, ¿ya? Nuestra temperatura corporal siempre se debería manejar entre los 36,5 a los 37 grados Celsius para hablar de que estamos en un estado óptimo de salud, ¿ya? Y el organismo hace todo lo posible por mantener esos rangos de temperatura. Vamos a ver algunos ejemplos para que les quede mucho más claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos frío? Ya cuando la temperatura ambiental está tan fría, saben ustedes que por leyes físicas, cuando hace mucho frío, nosotros no es que nos enfriemos porque el frío nos congeló, sino que nosotros cedemos calor al ambiente, ¿ya? Para poder aclimatarnos al ambiente externo. Ya si logramos el equilibrio ya no vamos a sentir frío. ¿Ya? Entonces el organismo va a estar cediendo de su calor hacia el exterior hasta que logre el equilibrio. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviésemos en una pieza cerrada, ¿ya? Y la pieza está no sé, hay una temperatura ambiente de 10 grados, ¿cierto? Yo voy a empezar a ceder calor de mi cuerpo hacia el exterior para lograr un equilibrio. Y cuando eso ocurra, yo ya voy a sentirme un poquito más aclimatada. ¿Ya? Claramente no podemos nosotros llegar al mismo nivel, ¿cierto? Con 10 grados Celsius no podríamos vivir, ¿ya? En nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace nuestro organismo? ¿Ya? Comienza a generar calor. Miren, ¿qué pasa cuando ustedes tienen frío? Se tomamos un tirita a tecito, veces. nos frotamos las manos. ¿Ya? Eso lo hacemos conscientemente, ¿cierto? Pero ¿qué hace? Porque también estamos tratando de generar calor. Pero ¿qué hace nuestro organismo solo? Que nosotros nos miramos y decimos, me pasó esto porque tengo frío. Se pone morado, ¿Ya? Se pone tirita. morado, Tirita. tirita, tirita, ¿cierto? ¿Y qué es eso que nosotros llamamos tiritón? Terciana le llaman otras. Son contracciones musculares, ¿ya? Se están contrayendo todos los músculos para generar calor, ¿ya? Entonces los músculos comienzan a contraerse, ¿cierto? Y por eso comenzamos a tiritar, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando los músculos se contraen y relajan, ¿ya? Cuando hacen ese, que es como ese flutter, ese aleteo,
ya que nosotros lo traducimos como terciana, el músculo va a generar calor. ¿Y por qué está generando calor? Porque quiere mantenernos en equilibrio eh, de temperatura, ¿ya? Entonces, cuando hace mucho frío, nosotros comenzamos a tiritar y ahí nos damos cuenta y nosotros conscientemente nos abrigamos, ¿cierto? Nos frotamos o empezamos incluso a hacer ejercicio. Si nosotros comenzáramos a movernos y a hacer harto ejercicio, cuando tenemos frío, entramos ligerito en calor y después ya no sentimos frío, ¿se fijan? Ya como que nos regulamos con la temperatura ambiente. Y lo mismo pasa cuando nos metemos a aguas frías. ¿Cierto? Al principio nos cuesta, comenzamos a tiritar, pero de repente llega un minuto en que ya nos aclimatamos y ya la toleramos súper bien, no nos damos ni cuenta que estamos en agua fría. ¿Ya? Es porque nuestro cuerpo tiende al equilibrio, el organismo se adapta al medio, ¿ya? Pero mantiene el equilibrio interno. ¿Ya? El pH sanguíneo se mantiene más o menos en 7,4. ¿Para qué? Para mantenerse eh, ni ácido ni alcalino, ¿cierto? Sino que más bien neutro, ¿ya? La glucosa en sangre, ¿ya? Eso que tanto le importa a las personas que son diabéticas, ¿cierto? Que se tienen que estar midiendo a cada rato eh, los niveles de azúcar en la sangre. Se pinchan un dedito, ¿cierto? Lo colocan en una maquinita y lo normal es que ese nivel esté entre 70 a 100 miligramos por decilitro, entre 70 a 100. Si está por sobre 100, entonces ya hay un desequilibrio, ¿cierto? Si no he comido nada, si estoy en ayunas por más de 2 horas y me aparece en esta medición de glucosa sobre los 110, o sea, perdón, sobre los 100, 110, 120, ¿cierto? Hay personas que andan con 400 de glicemia por la vida y no se dan ni cuenta. Eh, ya está ocurriendo un problema grave en el organismo, ¿ya? Pero por lo general, cuando eso pasa, es porque han sido años de desequilibrios. ¿Ya? O sea, nuestro cuerpo funciona y nos mantiene siempre regulados. ¿Qué pasa si yo consumo mucho azúcar? Me va a dar sed, ¿cierto? Entonces, el hipotálamo, perdón, el hipotálamo, los riñones que mantienen nuestro equilibrio hídrico, eh, van a trabajar para eliminar esa glucosa. Por lo tanto, ¿cómo lo eliminan? Es a través de la orina, ¿cierto? Entonces, hay una hormona que se va a segregar, ¿cierto? Que se va a sensar y que nos va a decir que debemos consumir más líquido y nosotros vamos a tener muchos deseos de tomar agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dice la gente, nos hostigamos con el azúcar, ¿ya? Y sentimos que nos molesta, entonces instintivamente vamos a buscar agua. Y el agua en realidad lo está requiriendo el riñón para poder filtrar, ¿cierto? Con esa agua el azúcar y enviarla a través de la orina, ¿ya? Entonces, siempre nuestro cuerpo tiende a la normalidad. Pero todo tiene su límite, ¿cierto? Llega un minuto en que ya eh, los sistemas se agotan, ¿ya? Comienzan a sufrir daños, desperfectos y se pierde esta homeostasis. Y cuando se pierde esta homeostasis o equilibrio del medio interno, sobreviene la enfermedad, ¿ya? Bueno, yo les hablé a grosso modo de lo que pasa, una de las formas de regular el azúcar, ¿cierto? Pero en realidad, orgánicamente, el páncreas, que es este órgano que vemos acá, está regulando el azúcar en la sangre con la producción de hormonas, ¿ya? Sobre todo la producción de la insulina, que nos permite que el azúcar, la glucosa que está circulando en la sangre proveniente de los alimentos que hemos ingerido, ingrese a la célula para que la célula la pueda ocupar. ¿Ya? Eso hace el páncreas, produce la insulina, que es como una llave que abre la puerta de las células para que entre el azúcar, ¿ya? Y llegue a donde tiene que llegar, que es a la célula, ¿ya? En la diabetes, ¿ya? Se pierde este equilibrio, el páncreas debido a un estrés, ¿cierto? Una sobreestimulación, ha tenido que salir a regular tantas veces esta sobreingesta de azúcar, produce tanta insulina que finalmente comienza a producirla de mala calidad, ¿ya? Y entonces esa insulina que produce el páncreas ya no es suficiente para que el azúcar que nosotros ingerimos ingrese a la célula. Y entonces, ¿qué pasa? Se comienza a acumular el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre, y eso es lo que después aparece en este aparatito que nos marca ahí que hay niveles elevados. Y
cuando está este desequilibrio de glucosa en nuestro organismo, cuando nuestra sangre circula con mucho azúcar, va a dañar los tejidos, ¿ya? Se van a dañar los riñones, se van a dañar eh, los órganos que están más alejados del corazón, porque comienza a llegar la sangre en menor cantidad, ¿cierto? Disminuye el flujo de sangre a los distintos órganos, sobre todo los que están más lejitos, porque esta sangre está, ¿cómo decirlo? Bueno, para que se entienda, ¿cierto? Está circulando como más densa, más gruesa, ¿ya? Y por lo tanto es más difícil poder movilizar, ¿ya? La diabetes, por lo general, se asocia a la hipertensión arterial a la larga, ¿ya? Con daño de las paredes de las arterias, daño de los vasos capilares, daño de los vasos venosos, en fin. ¿Ya? Se va a producir un daño generalizado por exceso de glucosa en el organismo, ¿ya? Los órganos que más se afectan son los que tienen vasitos capilares pequeños, como el ojo, el mismo cerebro, los riñones que ya lo había mencionado, ¿cierto? La piel, en fin, ¿ya? Pero aquí la idea es que podamos entender que nuestro organismo tiende a la salud, tiende al equilibrio, ¿ya? Y en la medida que nosotros se lo permitamos, nos va a mantener dentro de estos rangos que son normales para poder funcionar bien. ¿Se entiende eso? Sí, Perfecto. Miren, vamos a revisar aquí cómo es que lo hace entonces. ¿Ya? Existen dos mecanismos para mantener la homeostasis en el cuerpo. Uno es la retroalimentación positiva y por supuesto también tenemos la retroalimentación negativa. Cuando hablamos de retroalimentación o feedback, ¿cierto? Nosotros lo podemos entender en el ámbito social. Ya una retroalimentación positiva es cuando yo le hablo algo a alguien, ¿cierto? Algo positivo, ¿cierto? La persona lo toma bien y eso sirve para potenciar a esa persona, ¿ya? Y la retroalimentación negativa es cuando ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Yo hago algo y que va a perjudicar a esa persona. O sea, en vez de provocar una respuesta adecuada, voy a provocar una respuesta negativa, ¿ya? O todo lo contrario a lo que yo quería. ¿A quién no le pasa que de pronto le pide un favor, ¿cierto? Y lo dice a veces, tal vez no, no de buena forma, ¿cierto? Y la otra persona no lo toma bien y en vez de conseguir el favor, conseguimos ¿qué? Un reproche, ¿cierto? O, en fin, ¿ya? Entonces sería una retroalimentación negativa. En el área de la salud, ya cuando hablamos de retroalimentación positiva, en homeostasis, quiere decir de que frente a un estímulo, mi organismo va a trabajar para generar una respuesta para potenciar ese estímulo, ¿ya? Por eso es retroalimentación positiva. Mire, por ejemplo, aquí tenemos el parto. Ya aquí está por nacer este bebé. Cuando el bebé se posiciona, se da vuelta y se organiza así, esto ocurre cuando ya hay madurez pulmonar y renal, ¿ya? Las hormonas hacen lo suyo. Se da una indicación a través de impulsos hormonales y nerviosos, ¿ya? Y el cuello del útero se comienza a preparar para abrir el canal de parto, ¿ya? Entonces, impulsos nerviosos que provienen del cuello uterino se transmiten hasta el cerebro. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la cabecita del bebé presiona el cuello del útero, ¿ya? Entonces, ese es el estímulo. La cabecita del bebé, cuando el bebé se posiciona, comienza a presionar el cuello del útero y esto es percibido por el cerebro. ¿Ya? Llega este impulso nervioso y entonces el cerebro estimula la glándula pituitaria para liberar una hormona que se llama oxitocina. ¿Ya? Y esta hormona, que se llama oxitocina y que la libera el cerebro, ¿ya? Viaja a través de la sangre y llega al útero para promover las contracciones uterinas. Entonces el útero ahora se va a comenzar a contraer y va a empujar al bebé hacia el cuello uterino. ¿Ya? Por eso es que cuando comienza el proceso de parto se sienten contracciones que están como bien alejadas una de la otra, ¿cierto? La primera ocurre en respuesta a que la cabecita del bebé activa el mecanismo, ¿ya? Y entonces el organismo, ¿qué va a hacer? Todo lo posible para ayudar al bebé a salir a través de este canal de parto.
Entonces el estímulo es que el bebé posiciona su cabecita en el cuello del útero y el cerebro, ¿cierto?, manda la oxitocina, que la oxitocina viaja a través del torrente sanguíneo, llega al útero y se va a empujar aún más, con estas contracciones uterinas, la cabeza del bebé hacia el cuello del útero. Y al empujar aún más la cabeza del bebé hacia el cuello del útero, el cuello del útero se va a empezar a adelgazar, ¿cierto? Se va a empezar a achicar, se va a empezar a dilatar más. Y esto hace que se vuelva a estimular, ¿cierto? Y este estímulo llegue otra vez al cerebro, el cerebro libera más oxitocina y entonces las contracciones se van haciendo cada vez más potentes y más cercanas unas a la otra, ¿ya? Es una retroalimentación positiva. Frente a un estímulo, el organismo prepara todo para enviar otro estímulo igual o mayor, ¿cierto? Para que se produzca una respuesta. Y la respuesta es la que buscaba el primer estímulo, que era, en este caso, abrir el canal de parto para el nacimiento del bebé. Miren qué maravilloso, cómo todo está diseñado, ¿ya?, para que esto ocurra. Entonces, este sería un ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Ya? De esa forma, entonces, el organismo llega al equilibrio. ¿Ya? Se produjo un estímulo que desequilibra el sistema y el sistema reacciona generando un mayor estímulo, ¿ya?, para acelerar este proceso. ¿Ya? Y luego volver a la normalidad. Recuerden que este es el organismo de la mamá, así es que está velando para que ese cuerpo femenino vuelva a lo que era antes del embarazo, ¿cierto? O sea, tiene que expulsar al feto, ¿ya? Entonces, retroalimentación positiva. Un estímulo provoca una respuesta positiva. Veamos la retroalimentación negativa, ¿ya? En este caso, vamos a ver que hay un estímulo, ¿cierto? Siempre tenemos un sensor para ese estímulo que llega al centro de control y que va a producir un efecto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la temperatura corporal, cuando ahora todo lo contrario, estábamos hablando del frío, ahora vamos a hablar del calor. ¿Qué pasa cuando mi temperatura corporal se excede al rango que se reconoce como regular en el organismo? ¿Ya? En este caso, excede de 37 grados Celsius. Inmediatamente va a pasar algo, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos que nuestra temperatura se elevó? ¿Qué es lo primero que sentimos en nuestro cuerpo? Calor, Calor, ¿cierto? Y ese calor, ¿cómo se expresa? ¿Cómo lo vemos nosotros? a través de la sudoración, Muy bien, ¿cierto? La sudoración viene a ser la respuesta. Previa a eso, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve nuestra piel? más rojita, Más rojita. ¿Y por qué se verá más rojita? porque se aumenta la temperatura, entonces quizás la sangre pasa de una forma diferente, más rápida, no sé, en verdad. Claro, cuando aumenta la temperatura corporal, lo que el organismo quiere hacer es liberar calor, liberarla hacia el exterior, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con las fiebres, por ejemplo, y cuando tenemos calor, ¿ya? Cuando nos hemos expuesto a una fuente muy nociva para nosotros de calor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Las arterias se dilatan, ¿ya? Se expanden. ¿Para qué? Para enfriar. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos pequeñitas, ¿cierto? Y tomábamos té en una taza, nos servían agua y estaba muy caliente. ¿Qué hacíamos? La vaciábamos a un recipiente más ancho, ¿cierto? Para que se enfriara, ¿ya? Este es el mismo principio, ¿ya?, de lo que ocurre en nuestro organismo, ¿ya? Cuando hace mucho calor, las arterias entonces se dilatan porque así aumentan la superficie y la sangre se puede enfriar. Ya por eso nos ponemos coloraditos, ¿ya? Porque estamos en ese proceso de vasodilatación, ¿ya? Entonces, esto ocurre porque sensores como las células nerviosas, que tienen terminaciones en la piel y el cerebro, captan esta temperatura que en exceso, ¿cierto? Que puede ser nociva para nosotros. Este estímulo entonces llega al cerebro, al centro de control regulador de temperatura en el cerebro, que es el hipotálamo, ¿ya? Allí entonces en el hipotálamo a nivel cerebral se envía la orden para que las glándulas sudoríparas se activen,
Los poros se abren, ¿cierto? Y se libera el sudor, como decía Romina, ¿cierto? Y ese sudor es agüita que vamos a estar sacando desde dentro de nosotros hacia el exterior, hacia la superficie de nuestro cuerpo. ¿Y qué va a provocar? El enfriamiento de la superficie corporal, ¿ya? Una persona que no suda va a estar reteniendo entonces esas toxinas que se quieren liberar hacia el exterior y va a estar reteniendo el calor dentro del cuerpo. Ustedes saben que hay un animalito que no suda, que es el cerdo, ¿ya? Y por eso es que el cerdo, al no tener activas, al no tener estas glándulas sudoríparas que le permitan eliminar el calor hacia el exterior, busca estos charcos de lodo para regular su temperatura, para enfriarse. ¿Ya? Por eso es que les gusta revolcarse en el barro, ¿ya? En los charquitos, ¿ya? Porque no tiene este mecanismo que el ser humano sí tiene, ¿ya? Y que nos permite eliminar toxinas y nos permite liberar calor. ¿Ya? Entonces, frente a una alta temperatura, el organismo busca bajarla, ¿ya? Y eso es la retroalimentación negativa. Ante el exceso de uno, ¿cierto? Vamos a buscar la disminución de otro, ¿ya? En el caso del parto, vemos que eh, el estímulo era abrir el canal de parto, ¿cierto? O sea, llevaba a abrir el canal de parto y el organismo reaccionaba abriendo el canal de parto. Acá en este caso, al aumentar la temperatura, que es el estímulo, el organismo reacciona para disminuir la temperatura. Por eso se llama retroalimentación negativa. Y entonces existen estos dos mecanismos por los que se logra la homeostasis, retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Ya? Y de esa manera vamos a regular todas las funciones alteradas de nuestro cuerpo. Miren, sin ir más lejos, y un ejemplo muy, muy básico, ¿ya? Cuando nosotros tomamos un peso en una mano, ¿cierto? Con una mano, por ejemplo, una mochila o una bolsa pesada, nuestro cuerpo se tiende a ir hacia ese lado, ¿cierto? Pero para mantener nuestro equilibrio, ¿cierto? Por lo general, el organismo solito va a tratar de regular hacia el otro lado, para mantenernos derechos, para mantenernos estables, ¿ya? Por eso es que después nos duele toda la espalda, ¿ya? Eso. No sé si se entiende hasta ahí. Sí, sí se entiende. ¿Cuál es la Sí. idea de todo esto? Es de poder entender que nuestro cuerpo, como les decía, tiende a mantenernos en salud, ¿ya? Hay un principio bíblico detrás de todo esto. Miren, hablábamos al principio de los niveles de organización del ser humano, ¿cierto? Si buscamos en nuestras Biblias, en Salmo 139, los versículos del 13 al 16, vamos a descubrir de que ya el salmista lo había dicho. ¿Ya? Antes de que se descubriera por los científicos cómo estaba organizado el ser humano, miren lo que dice Salmo 139 del 13 al 16. No sé si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Por acá ¿Sí? dice Léalo. así en el nombre del Señor Jesús, dice, tú Señor diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la versión que estaba leyendo de la Biblia? RBC, en la Muy, revisión Valera contemporánea. muy bien, ¿cierto? Y nos queda muy claro. El salmista está diciendo cómo Dios lo formó, ¿cierto? Dice, tú formaste en mis entrañas, la versión Reina Valera del 60, ¿cierto? O sea, formaste mis órganos, ¿cierto? Tú me hiciste ¿dónde? En el vientre de mi madre, ¿cierto? Y fíjense lo que dice el versículo 15, ya dice que en la última parte, bien que en oculto fui formado,
¿cierto? Nosotros no lo podemos visualizar desde afuera, cómo se está formando el bebé dentro, ¿cierto? Pero dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entretejido, ¿ya? O sea, es como puntada a puntada se va organizando este cuerpo humano. Y miren lo que descubrió la ciencia, ¿cierto? Con el tiempo, cómo, miren, incluso existe una hebra, ¿cierto? Que va a ir a dar la forma, luego a una célula, ¿ya? Las células uniéndose unas con otras van a formar estos tejidos, ¿cierto? Y así se va a ir organizando. eh, todo dentro de nuestro cuerpo para llegar a este nivel, que justamente organismo quiere decir eso, que está ya organizado, ¿cierto? Cómo Dios nos hizo entonces, desde lo mínimo hasta hacernos completamente funcionales, con un diseño que tiende al equilibrio, ¿cierto? A autorregularse. ¿Ya? Maravilloso. Por eso es que en el versículo 14, ¿cierto? Dice el salmista, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿cierto? Increíble. Miren lo que dice acá, tercera de Juan 1:2. A ver si alguien nos ayuda con la lectura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Muchas gracias, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Deseo que tú seas prosperado. ¿Qué es prosperar? ¿Qué significa prosperar? Triunfar, Avanzar, ¿cierto? ¿Qué más significa prosperar? Bendecido, Bendecido, ¿cierto? Cobrar fuerza, imponerse, triunfar, ¿cierto? Tender a lo bueno. ¿Ya? Eso es prosperar, ¿cierto? Ir hacia lo bueno, nadie prospera hacia lo negativo. O sea, si hablamos de alguien que se va a lo negativo, ¿cierto? Eso no es prosperar. Prosperar es eh, alcanzar, ¿cierto? Nuevas metas, triunfar, ¿cierto? Avanzar en lo bueno. Entonces, yo deseo que tú seas bendecido, como decía el hermano, ¿cierto? En todo, ¿cierto? Y que tengas salud, que tengas equilibrio, ¿cierto? Que tu homeostasis, ¿cierto? Esté funcionando de manera adecuada, ¿ya? Así como prospera tu alma. O sea, el Señor, ¿cierto? A través de este deseo que expresa Juan, quiere vernos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ya? Que exista salud en nuestras finanzas, salud en nuestro organismo, ¿cierto? En nuestras relaciones sociales, en todo, ¿ya? No solamente crecer en un área, sino que en todo por igual, ¿cierto? O sea, que seamos personas equilibradas, ¿ya? Qué maravilloso. Entonces, para ir aplicando ya esto que hemos estado estudiando hoy, ¿ya? ¿Qué sistemas creen ustedes que colaboran para mantener el equilibrio? ¿Qué sistemas de nuestro cuerpo se colaboran entre sí para mantener el equilibrio? sistema digestivo, ¿Ya? ¿En qué manera nos ayuda a mantener el equilibrio el sistema digestivo? por las proteínas y todas esas cosas que va recibiendo el cuerpo. Claro, el sistema digestivo, ¿cierto? Recibe los alimentos y los transforma en nutrientes, ¿ya? Los metaboliza hasta transformarlos en nutrientes y los desechos los elimina. O sea, un sistema digestivo que funciona correctamente va a permitir que de los alimentos obtengamos los nutrientes y además va a eliminar los desechos. O sea, el trabajo completo. Ya, muy buen ejemplo, hermano Patricio. ¿Cierto? Entonces, este sistema nos ayuda para mantenernos saludables, para tener los nutrientes que necesitamos y a la vez para eliminar los elementos de desecho, lo que ya no necesitamos de nuestro organismo. Fíjense ustedes que cuando nos enfermamos, ¿cierto? Por lo general aumenta la eliminación de desechos, ¿cierto? Eso habla de que ya viene pronto una recuperación,
¿ya? A través de distintos sistemas. Cuando nos enfermamos, ¿cierto? Comenzamos, por ejemplo, a tener fiebre y eso nos va a ayudar a sudar y a eliminar hacia el exterior las toxinas como mecanismo de regulación de nuestro cuerpo. A través de las deposiciones, ¿cierto? Cuando el problema está a nivel estomacal. Hermano Patricio. Ahora que menciono la fiebre, ¿es verdad que cuando uno tiene fiebre, significa que es el esfuerzo del cuerpo humano para, de alguna manera, que el órgano, o sea, nuestro cuerpo está combatiendo algo que está mal dentro de nosotros? La fiebre es como que nos avisa y nosotros tendemos a tomar algo o nos recetan algo para bajar o eliminar la fiebre. ¿Hay a lo mejor alguna contradicción con ese pensamiento que hay entre cómo actuaría la medicina natural y cómo actúa la medicina tradicional? ¿Hay algún conflicto ahí? Esa es ¿Está bien que nos quiten la fiebre o nos bajen la fiebre si es permitido? No sé, esa es toda mi pregunta respecto a ese tema. Perfecto, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque como decíamos, nuestro organismo, la naturopatía, la salud natural postula que como nuestro cuerpo tiende al equilibrio, lo que nosotros tenemos que hacer es, uno, conocernos, ¿cierto? Entender cómo funciona nuestro cuerpo y proveer de las herramientas necesarias para que el cuerpo pueda hacer frente a cualquier infección, ¿ya? O sea, la idea aquí es potenciar la salud, no combatir la enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros presentamos fiebre y el termómetro nos marca que la temperatura está por sobre los 37 grados, ¿cierto? Quiere decir de que internamente hay un intruso, hay algo que puede ser una toxina, puede ser un microorganismo, un virus, ¿ya? Que está provocando este desequilibrio y el organismo está tratando de eliminarlo. ¿Ya? Entonces, por eso se aumenta la temperatura, porque todo el organismo está trabajando en exceso para poder eliminar al intruso, ¿ya? Es una acción salutífera, ¿ya? Salvadora, que está llevándose a cabo dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Como vieron ustedes, se regula desde el mismo cerebro, ¿ya? A través del hipotálamo y se comienzan a enviar señales a todos los sistemas, a los músculos, para que comencemos a generar calor, ¿cierto? Y se abran los poros y se elimina hacia el exterior esta toxina, este agente dañino. ¿Ya? Entonces, la fiebre es salutífera, ¿ya? Ahora, eh, ¿cuándo deberíamos tomar un antipirético? Aunque sea natural, porque también existen, ¿ya? Cuando la temperatura excede los 38 grados Celsius. O sea, si se mantiene entre los 37 y los 38, nosotros a eso lo llamamos febrícula, ¿ya? Y como les decía, es un esfuerzo del organismo para liberar hacia el exterior aquello que nos está dañando, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hacerle caso al cuerpo. Lo primero que pasa cuando tenemos fiebre, ¿cierto? Es que nos dan ganas de acostarnos, de taparnos, ¿cierto? Deberíamos hacerlo, dejar que nuestro cuerpo haga eso para que pueda comenzar este proceso de acumulación de calor hacia el exterior y de eliminación de este calor hacia el exterior. Y luego que sudamos, ¿cierto? Que ya viene este calor, porque al principio tenemos mucho frío, nos tapamos. Luego comenzamos a sudar, eliminamos toxinas y regulamos la temperatura y ya viene el descanso, ¿cierto? Y la recuperación. Pero ¿qué hacemos? Como decía el hermano, empezamos y ante un poquito que haya aumentado la temperatura, comenzamos a tomar antipiréticos, o sea, para combatir la fiebre, y todo el esfuerzo que el organismo está haciendo para eliminar, nosotros lo apagamos de golpe. El organismo está haciendo sonar una alarma, ¿cierto? Como la alarma del despertador en la mañana, a la que nosotros deberíamos prestar atención, ¿ya? Y entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Apagamos, es igual que si en la mañana suena el despertador, nosotros lo apagamos, ¿cierto? Y seguimos durmiendo y el incendio, el problema, ¿cierto? Va a ser después que nos vamos a levantar atrasados y vamos a andar contrariados de tiempo, ¿cierto? O sea, nos perjudicamos. Acá es lo mismo. Ya nosotros apagamos la fiebre con un antipirético, no le permitimos al organismo hacer lo que tenía que hacer, que era expulsar a aquel agente extraño, ¿cierto? Y el agente extraño no se eliminó con el antipirético, se quedó dentro y va a comenzar a dañar otros órganos. Entonces, en ese caso, claro que hay una postura que es negativa, ¿ya? Para nosotros. Por eso es que se habla tanto de no automedicarse y no abusar de los medicamentos, ¿ya? Solamente lo que está prescrito y de la manera adecuada. Entonces, eh,
nuestro organismo trabaja, hace un esfuerzo inmenso para poder mantenernos en salud. ¿Cómo nosotros podemos potenciar esa salud? Con buenos hábitos. ¿Ya? Miren, aquí aparecen en esta rosita algunas actitudes que nos van a ayudar a mantener nuestro equilibrio del medio interno, ¿ya? Adoptar la homeostasis para una vida sana, ¿ya? Importancia de la nutrición, ya que sea la adecuada, lo vamos a ver durante estas semanas también. La importancia del ejercicio, de dormir bien, de manejar el estrés de manera adecuada, no sobre eh, diagnosticarnos y empezar a utilizar fármacos, como decía el hermano, que al final vemos que no ayuda al organismo a hacer lo que el organismo quiere hacer, ¿ya? Eh, Frente a algún problema de salud, cuando ya definitivamente vemos que se manifiesta una enfermedad, para poder saber de qué enfermedad se trata, ¿cierto? Hay que acudir con el médico, ¿ya? Reconocer que también es parte de mantener una vida sana, el tener controles regulares con el médico, ¿ya? La idea es que el médico no tenga que prescribirnos medicamentos, ojalá nos diga, miren, están súper bien, sigan así, ¿cierto? Pero si hay algo que debemos hacer por nuestra salud, entonces vamos a tener que hacerlo, ¿ya? Pero la idea es, en salud natural, potenciar al organismo para que solito busque su equilibrio, ¿ya? Entonces, un enfoque integral. ¿Ya? Vamos a ver, como decía, el área de alimentación, de ejercicio, de sueño, el área social, el área espiritual, que es súper importante también para mantenernos sanos, ¿ya? Entonces, ¿ustedes consideran que es importante cuidar nuestro cuerpo para que nuestra vida espiritual también esté saludable? ¿Existe una relación entre cuidar el cuerpo y una vida espiritual saludable? Sí, sí, profesora, es ¿Por qué? vital, es como la base, yo creo. Lo Sí, espiritual es como el pilar que sostiene a todo lo demás. sí, es cierto. ¿Ustedes han escuchado hablar del aguijón de la carne que tenía Pablo? Que se piensa que era una enfermedad, ¿cierto? Y que lo limitaba. Algunos dicen que puede haber sido algún problema visual, ¿ya? Porque él ni siquiera podía escribir. O sea, vemos que hay escritos de Pablo que son maravillosos, pero eso él los dictaba y otra persona los escribía. Hay muy poquitos que los escribió él. ¿Y por qué no podía escribirlos? Porque no veía bien. Entonces, incluso en una de las cartas que él escribió, dice, miren con estas letras tan grandes que les estoy escribiendo, ¿cierto? Lo estoy escribiendo yo mismo. ¿Cuánto más hubiera podido hacer Pablo si no hubiese tenido ese aguijón en la carne, ¿cierto? Pero bueno, en Segunda ese caso, Corintios 12. muy bien, ¿cierto? Y ahí habla del aguijón en la carne, pero también a veces es una forma de mantenernos conectados con Dios. Vimos que fue la manera en que Pablo pudo entender eh, que el Cristo, ¿cierto? Del que estaban hablando los cristianos era real y lo hizo Señor de su vida, ¿cierto? Hay misterios también en las enfermedades, pero eso no debemos juzgar a los demás. Pero sí tenemos que tratar de mantenernos lo más saludable posible, tratar de darle al organismo las herramientas que necesita para que podamos vivir en salud, ¿cierto? Porque con eso también estamos honrando a nuestro Creador. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos leído también un versículo, lo vamos a ver la próxima semana, que dice que tenemos que honrar a Dios también a través de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque somos de Dios, ¿ya? Y nuestro cuerpo también le pertenece a Él, es templo del Espíritu Santo. Aquí, ya para terminar, vamos a revisar. Esta es la bibliografía. La clasifiqué en tres porciones. Tenemos las fuentes académicas. Aquí hay un libro muy interesante de anatomía y fisiología, donde ustedes van a poder entender cómo están dispuestos los órganos en nuestro cuerpo. Nada es antojadizo. Lo vamos a ir desglosando eso semana a semana. Cómo funcionan estos órganos, ¿cierto? Y este es el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tortora, ¿ya? Que ustedes lo pueden ubicar también ahí en internet. Hay una versión en PDF. Y un libro que se llama Cómo tener un cuerpo sano, que son ya fuentes naturopáticas. ¿Ya? O sea, fuentes naturopáticas quiere decir que son libros de salud natural, propiamente tal.
También el libro La medicina natural al alcance de todos, de Elizabeth Charán, que también está digitalizado. No sé si se los compartí, si no, se los voy a compartir enseguida porque vamos a trabajar mucho con él para que ustedes lo puedan tener a la mano. Ya hay consejos ahí increíbles, eh, porque son muy sencillos y hay que nos ayudan justamente a potenciar nuestra salud, ya incluso durante la enfermedad, ya para poder recuperar la salud. Y por supuesto la fuente bíblica, esto que siempre deberíamos tener a la mano porque la vamos a estar revisando constantemente en nuestras clases, que es la Biblia, ojalá la versión Reina Valera del 60, pero bienvenida a las que tengan porque nos permite clarificar más aún, ¿cierto?, el contenido, ¿ya? Así es que eso. No sé si hay dudas o algo que ustedes quieran aportar, ¿no? En el chat parece que había algo. Ah, sí, no, decir. Yo sí tengo una duda, Romina. profesora. Em, no me quedó muy claro el tema del pH sanguíneo que se supone que tiene que estar en 7,4 aproximadamente. Usted dijo que era para estar neutro. Para estar neutro, sí, eso. Me dijo ni ácido ni alcalino. Yo pensaba que el cuerpo humano para que estuviera sano tenía que estar alcalino, se supone que está como... En realidad me gustaría definir la palabra alcalino. ¿Qué significa alcalino? Que yo lo tenía un concepto así como muy al aire nomás. Sí, bueno, es que todos los excesos son malos. Como vimos, existen rangos. Y ahí si nos excedemos hacia el rango superior o si disminuimos hacia el rango inferior, van a haber desequilibrios. Y ahí los desequilibrios van a provocar enfermedades. El pH neutro es 7. ¿Ya? La escala del pH va entre el 1 al 14. Entonces, justo al medio es 7, eso quiere decir pH básico, o sea, neutro. ¿Ya? Ya. Tendiendo hacia el rango superior, hablamos de un pH básico. Entonces, la sangre tiene un pH que va en el nivel, o sea, va ascendiendo, va hacia lo básico. ¿Ya? Pero el rango de normalidad, el rango óptimo es 7,4. No más básico que es. Ya no puede circular nuestra sangre con un pH de 8, por ejemplo, ya con exceso de base, porque eso también va a producir daños, ¿ya? Recuerden que los álcalis también producen irritación, ¿ya? Y eso sería lo que ocurriría dentro de nuestro cuerpo. Pero lo vamos a revisar después con mayor detalle, Romina, cuando hablemos ahí del sistema circulatorio. Ya, profesora, muchas gracias. Ujú. Lo importante es entender que todos los excesos son malos, ¿cierto? La idea es mantenerse en equilibrio. Bueno, ya estamos llegando al final. Muchas gracias por asistir a la clase. Para los que vean la grabación también, cualquier duda que surja más adelante, ustedes pueden hacerla llegar. Yo no tengo problemas en contestar. Y para terminar, vamos a hacer una oración. No sé si alguno de ustedes se ofrece como voluntario.